Regrese por favor su Biblia a Salmo 119 y voy a repetir un versículo de este Salmo, que es el versículo 105. Salmo 119, 105. Dice el texto sagrado: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a estudiar este versículo. Hemos estado hablando, usted nota que el versículo tiene que ver con la palabra. Hemos estado hablando de la palabra, de la Biblia, y lo hemos hecho a lo largo de estos 4 domingos, con hoy cuarto domingo, donde hemos estado haciendo énfasis sobre la palabra. Ha sido para nosotros importante porque nosotros como Iglesia de Cristo, especialmente nosotros aquí en Príncipe de Paz, queremos hacer mucho énfasis, como en muchas iglesias también, del valor de la palabra. En el mes de agosto tenemos nosotros tradicionalmente que es el mes de la Biblia, y no queríamos pasar por alto el énfasis que le debemos dar a la Escritura, pues a la Biblia. Y queremos hacerlo de una manera notable. No solamente por lo que se predica, sino queremos que la costumbre de la iglesia sea entender que la Biblia, pues la palabra del Señor, es el único conducto para que nosotros sepamos qué creer y también cómo conducirnos. Lo hemos dicho con cierta frecuencia. Así que la palabra para nosotros es muy importante. Hemos estudiado pasajes lindos, importantes, determinantes en nuestra convicción de que la palabra es palabra de Dios y que nos fue dada a nosotros para conocer la revelación particular, la revelación especial de Dios, que nos hace estar alertas para que podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Hemos tomado algunos salmos, el 19 por ejemplo, ahora el 119 y otros textos acerca de este tema de la palabra, y ahora deliberadamente seleccioné este versículo del Salmo 119 para que podamos quizá resumir un poco todo lo que hemos dicho de la Biblia a lo largo de estas meditaciones. Como hemos dicho, no podemos tomar nosotros un versículo, solamente sacarlo de su contexto y hacer que diga lo que el predicador quiere que diga. No debemos hacer esto. Debemos de considerar el contexto de toda la Biblia, por supuesto, y desde luego el contexto del mismo pasaje en sus versículos anteriores y posteriores. Todo el capítulo en este caso, y desde luego el testimonio de todo el libro de los Salmos. Hay algunas cosas que debemos entender de este versículo y en general de este capítulo 119. Hay varias cosas. Sabemos que el Salmo 119 es el capítulo más grande, más largo de toda la Biblia. Hablamos de que el Salmo 119 tiene 176 versículos. Pero esta es una información que todos sabemos. Tenemos que ir más en lo particular. Sabemos que el Salmo está dividido en 24 partes. Llamémosle estrofas. 22 partes, llamémosle estrofas, 22 secciones que están claramente definidas por las letras del alefato. Ahora, le tengo que decir a usted que el alefato es como nuestro abecedario. A nuestro abecedario nosotros le decimos abecedario porque empieza con A, B, C, D, etc. Por eso es abecedario. En el caso del griego es diferente, ¿no? Porque en el griego tenemos las letras alfa, beta, gamma, por eso le llamamos alfabeto, porque es del griego. En el hebreo es distinto, en el hebreo es alefato. ¿Por qué? Porque empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es decir, las letras hebreas del idioma hebreo. Entonces les decimos alefato, ya tiene un conocimiento nuevo. Alefato por las primeras letras del alefato hebreo, alfabeto por las primeras letras del alfabeto griego y abecedario por las primeras letras de nuestro idioma, abecedario. Este es el alefato. Y entonces este salmo está dividido en 22 secciones a partir del alefato. Empieza con la primera letra y termina. El alefato está constituido por 22 letras. Y así está establecido el Salmo 119. Ahora que usted llegue a casa, cuente las secciones, son 22. Ahora, para ser más particular en el análisis del Salmo, no solamente es el más grande capítulo de la Biblia y está distribuido en estas 22 secciones, sino que algo interesante. Cada sección tiene 8 versículos. Cada sección. Por favor, no se ponga a contar ahorita. Pero cada sección tiene 8
versículos. Puede ir después en casa y contar, o si usted nota que no lo estoy viendo ahorita, pues rápido cuéntelos, pero son 8. 8 versículos cada sección. Esto puede ser casual, pero puede ser que no. Ahora, está escrito en un idioma de poesía. La persona que lo escribió, que no sabemos quién es, seguro estaba inspirado por el Espíritu Santo y escribió a partir de su propio idioma, el alefato, este salmo maravilloso de 176 versículos y puso 8 secciones, 8 frases que bien pueden ser una maravillosa métrica del salmo que pudo ser cantado o recitado. De todas maneras está preciosamente construido en el idioma original y nos va no solamente diciendo cómo es el salmo en sí mismo, sino que además lo hace de una manera verdaderamente armónica en esta especie de acróstico, que no necesariamente lo es, pero que sí toma como base estas 22 letras del alefato hebreo. Cosas maravillosas. Otra cosa que llama la atención es que si usted abre la Biblia a la mitad, en algunas, ¿no? Casi cae en el Salmo 119. Esto hace un poco la mención de que el Salmo 119 habla de algo que es importante. Esto sí es casual, pero que habla algo que es muy importante en el contenido de la Escritura. Hemos dicho varias cosas del 119, no tan profundas, pero necesarias. Es el capítulo más grande. Está dividido en 22 secciones y cada sección tiene 8 versículos. Si usted multiplica 8 por 22, son los 176 versículos. Además, está en el centro de la Biblia. Pero algo más importante todavía que esto, independientemente de que el autor inspirado por el Espíritu Santo escribe este maravilloso salmo, en todas las secciones, cada uno de los versículos resalta la palabra de Dios. Fíjese nada más que interesante. Si usted no lo ha leído nunca, ahora que llegue a casa, hágalo. Pero rescate, en cada versículo hay una mención a la palabra de Dios a partir de los diferentes sinónimos que tiene la palabra. Podemos encontrar en el Salmo 119 todas las veces que se refiere a la palabra. Utiliza la palabra, por ejemplo, ley. La ley tiene que ver con la palabra. Pero también testimonios, ordenanzas o preceptos, estatutos, mandamientos, juicios, dichos, palabras o caminos y sendas. Usted nota que todo esto tiene que ver con la Biblia. Y todos los versículos, por ahí si usted quiere buscar el 121 y el 122, esos no, pero el resto tiene que ver con la palabra. O dice ley, o dice mandamientos, justos juicios, preceptos, mandamientos, palabra, juicios, en fin, está llena de sinónimos de la palabra. Esto nos da a nosotros entender la importancia que tenía el salmista de resaltar la palabra. Ahora, el salmista que está escribiendo, la única palabra que tiene en su poder es la ley. Es el Pentateuco, pues, la Torah que llamaban ellos y que nosotros llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Lo tenía en su poder y atesoraban esa ley. Y sobre esa ley se escribieron grandes composiciones. El Salmo 119 es una de ellas. Claro que como el Espíritu Santo inspiró la Torá, es el mismo Espíritu Santo que inspiró el resto de la Biblia. Para nosotros, toda la palabra está incluida en este escrito de adoración a la palabra, al Dios y al Dios de la palabra. Tiene grandes enseñanzas. Pudiésemos casi hacer 176 sermones de este salmo, porque cada una de las expresiones es rica en contenido. Lo estudiamos a veces por secciones, pero hemos rescatado cosas importantes. Sabemos que el joven puede limpiar su camino con guardar su palabra, ¿no es cierto? Y esto lo dice el Salmo 119. Es decir, que la Biblia nos habla de grandes cosas que tienen que ver con la palabra y cada versículo nos enseña algo de la palabra. Por lo tanto, la palabra tiene que ser importantísimo en el pensamiento del salmista y Dios ha inspirado al salmista para que la palabra entre a nuestro conocimiento de una manera directa e importante. Como no podemos hacer un sermón de cada versículo, vamos a hacer el sermón o hablar de este único versículo que no es el más importante de todos, pero es uno que es de los que más conocemos, que muestra una imagen importante respecto de lo que es la palabra, una metáfora importante. Para que podamos entender este versículo 5, tenemos que pues ir en el contexto de toda la Biblia. Nosotros, usted y yo,
la iglesia, el mundo, estamos viviendo en una situación difícil humanamente hablando. Vivimos en una gran penumbra. Yo no sé si usted se puede dar cuenta, pero conforme va pasando el tiempo, con todos los procesos de pensamiento nuevos, con todas las cosas que hay en el mundo, cada vez se nubla más nuestra visión, nuestro camino. Hay tantas corrientes hoy día, hay tantas ideas filosóficas hoy día, hay tantas cosas que están sucediendo, el mundo tan globalizado que el mundo se va ensuciando. Y se va ensuciando tanto que cada vez es más difícil ver hacia adelante. Estamos pues en una gran penumbra, en una gran neblina. Pienso yo un poco en este asunto cuando he viajado por las carreteras de México. Si usted ha viajado hacia Veracruz, por ejemplo, en un día de invierno, cuando hay mucho frío en la madrugada, puede ser usted testigo junto conmigo de qué terrible es pasar por la neblina de Orizaba y de Córdoba. Es verdaderamente espantoso. Ahora, no se puede ver nada. El dicho popular es ni lo que está frente a nuestras narices. No podemos ver nada, es difícil, la neblina nubla todo, hace que no veamos nada. Ha llegado ocasiones, yo manejando por esta carretera, que he tenido que pararme porque tengo mucho miedo de que alguien por atrás me choque o yo choque a alguien adelante. No veo nada. Es difícil, ¿no? Andar en la neblina. Un día fuimos a San Cristóbal de las Casas de Tuxtla Gutiérrez, en un día de invierno también, veíamos las montañas y veíamos el cielo y le decíamos a nuestros hijos, vamos a atravesar el cielo. Y efectivamente íbamos por la carretera y llegó un punto en donde no veíamos nada. Pero hermano, nada se queda corto, nada de nada. La neblina era espantosa. Y por más faros que tuviésemos y por muy buena luz que tuviera el carro, no alumbraba realmente casi nada. Lo único que podíamos distinguir es qué intensa es la neblina. Pero no veíamos nada. Pero esto es desde el punto de vista físico, en el sentido, o del mundo, pero en el sentido de nosotros, de nuestra vida, del mundo en el que nosotros vivimos, de las verdades del mundo o las mentiras del mundo, estamos casi siendo nublados en nuestra visión del mundo a partir de lo que dice el mundo, de lo que la Biblia enseña. Es decir, que no vemos más allá, nos está abrumando el mundo con sus culturas, con sus costumbres, con su manera de vestir, con la manera de comportarnos, la manera de hablar, la manera de responder. Estamos sumados al mundo y cada vez es más difícil ver la voluntad de Dios enfrente de nosotros. Estamos en una gran penumbra. Tenemos una situación en casa tan difícil, una situación tan triste, tan lamentable. Ya no sabemos qué hacer y no podemos ver más allá porque hay algo que nos estorba, una gran neblina en nuestra vida. Hay problemas en casa, en la iglesia, en el trabajo, entre los amigos. He llegado a hablar con personas que me dicen, pastor, no sé qué hacer. Ya no veo más adelante. El panorama es terrible. Hay una gran neblina. No sé quién escribió el Salmo. Posiblemente no lo hizo David o posiblemente sí. Quizá por las experiencias que David pasó, pudiésemos pensar que David lo escribió. Es muy posible. Ahora David le ha pasado muy mal, ¿no? Entre los personajes de la Biblia, quizá el que peor la pasó fue Jesús, pero luego entonces, quizá, David. Ni Elías la pasó tan mal como David. Posiblemente Pablo en el Nuevo Testamento, todo nos da un testimonio de cómo la pasó allá en 2 de Corintios 11. Pero la pasó muy mal David. Era perseguido antes de ser rey y fue perseguido cuando era rey. Lo querían matar antes de ser rey, lo querían matar después de ser rey. Además por su propio hijo. Le fue muy mal. Fue cavernícola, se fue a la cueva de Adulam. Ahí, para estar ahí metido en una cueva, le fue muy mal. Es posible que él, reflexionando sobre esto, haya escrito este salmo, no lo sabemos. Pero en esta historia puede ser que haya sido David porque él da un poco testimonio del valor de la palabra para su vida lamentable. Él dice en el 106 que juró y ratificó que guardaría sus justos juicios. Y luego el 107 dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Afligido estoy en gran manera. Puede ser entonces que esta sección haya sido escrita a partir de una experiencia lamentable, triste,
en donde está su vida de continuo en peligro, como dice el versículo 109. O el 110, me pusieron lazo los impíos. Es decir, que pudo haber sido escrito en un momento tan difícil que entonces tenía que recurrir a algo. El panorama era tan oscuro, no se podía ver, que entonces tiene que reflexionar sobre esto. El salmista, posiblemente David, habla acerca de que la palabra es lámpara a sus pies. Ahora, nosotros sabemos, como creyentes, que tenemos una tarea. Y nuestra tarea es andar. El pensamiento del apóstol Pablo nos insta, pues nos ayuda, nos dice que una tarea que tenemos que hacer es andar. Andar, pues, es caminar. Andar es tener simpatía con. Pero de andar con alguien, tiene diferentes maneras de entenderse. Es una orden a partir de la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Pero habla, por ejemplo, que tenemos que andar en nuestra nueva vida en Cristo. Si usted revisa, por ejemplo, Romanos 6:4, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Así que una orden es que estemos o andemos en vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva. Además, tenemos que andar conforme al Espíritu y en el Espíritu. Dice Pablo también a los Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero además Pablo dice, la Biblia nos enseña que nuestro andar debe de ser digno. Pablo a los Efesios les dijo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note usted que tenemos por lo menos 3 indicaciones de cómo debemos andar. 1, como nueva criatura en Cristo. 2, por el Espíritu. 3, como es digno. Ahora, eso está bien. Y cualquiera de nosotros que estudie la Biblia diríamos, tenemos que andar así. El problema que viene a nosotros es, ¿de qué nos valemos para andar así? ¿Cómo podemos caminar así? Yo quiero caminar, yo quiero andar en el Espíritu, quiero andar como es digno. ¿Y cómo le hago? Si usted es nuevo creyente, es un bebé en Cristo y cree en Cristo, le va a ser muy difícil andar. Usted nuevo creyente, si yo le digo, ¿sabe qué? Tiene que andar como nueva criatura, tiene que andar por el Espíritu, tiene que andar como es digno. ¿Lo espanto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se anda así? Qué difícil es cuando le predicamos el evangelio a alguien y luego lo dejamos a la deriva sin enseñarle más nada. ¿Cómo anda un creyente como nueva criatura? ¿Cómo anda un creyente por el Espíritu? ¿Cómo anda un creyente como es digno? Es difícil. Andar es un mandato para nosotros, pero es difícil. ¿Cómo debemos andar? Bueno, como el contexto de toda la Biblia apoya uno y otro pasaje, este pasaje del Salmo 119, 105 nos ayuda para que sepamos cómo debemos andar. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora quiero que note con tu cuidado, porque luego leemos los textos y pasamos por alto muchas cosas. Cuando yo era pequeño, adolescente quizá, niño, íbamos a campamentos. Ahora déjeme decirle que los campamentos de mi época, esta también es mi época, pero aquella era cuando era niño. Pero en la época de mi niñez, pues, íbamos a campamentos. Recién habían comprado Kikotén, los que lo conocen. Íbamos a hacer brecha y nos encantaba hacer esto. No había cabañas, no había luz, no había baños, puro bosque. Íbamos con nuestras tiendas de campaña. Pero cuando anunciaban el campamento nos decían, requisito, tienen que llevar lámpara. ¿No? Qué lindo es acampar donde no hay nada, ¿no? No, hoy nuestros campamentos son de primer mundo, pero antes
en una tienda de campaña, donde no hay baño, donde no hay cocina, donde había que traer troncos y hacer fuego en la plena lluvia, en donde había que bañarse en un río helado, en la oscuridad en donde no se podía ver absolutamente nada. Esos eran campamentos. Y llevábamos nuestra lámpara. Ahora, venía la noche y un ejercicio que nos hacían los confidentes del campamento, los que organizaban los campamentos, era el camino de la fe. Suena lindo, pero nos dejaban solos en medio de la noche. Y con la lámpara. Ahora, la lámpara servía de muchas maneras. Ahora, podíamos alumbrar hacia arriba, ¿pero eso distinguía el camino? No. ¿Sabe para qué usábamos la lámpara? La poníamos en el suelo para cuidar nuestro siguiente paso. Ahora, la Biblia dice lámpara es a mis pies. Note por favor que no dice lámpara es a mis ojos. Lámpara es a mis pies. Tiene tanto cuidado de los pies porque con los pies anda. Porque con los pies camina. Lámpara es a mis pies, y cuando íbamos al campamento alumbrábamos el piso y era para cuidar el siguiente paso. No nos importaba el cuarto paso o el quinto paso. Nos importaba el siguiente paso. Porque si yo no alumbraba el piso, seguramente yo iba caminando y entonces tropezaba con una raíz que estaba expuesta. O quizá caía en un hoyo, o muy posiblemente pisaba algo que pudiera provocarme alguna herida en mi pie. Me hacía caer y provocaba un accidente. Teníamos que poner la lámpara en el piso alumbrando nuestro siguiente paso. No alumbrábamos nuestros pies, alumbrábamos el camino para ver el siguiente paso. Ahora, qué importante es esto, el siguiente paso. Esto tiene una implicación de fe muy importante. Lámpara es a mis pies tiene una implicación de fe tan importante que no estamos obligados a ver lo siguiente, sino esto que está a continuación. Y tenemos plena confianza en que lo siguiente será alumbrado con el tiempo por la palabra. Tiene una gran intención de fe. Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe. Y la lámpara alumbraba el siguiente paso. ¿Qué importa el tercero, el cuarto, el quinto paso? Lo que más me importa para sobrevivir ahorita y no tropezar es el siguiente paso. Ahora usted está preocupado por lo que va a pasar pasado mañana o en un mes, pero no ha puesto su atención en el siguiente paso. ¿Qué sigue? Lo que viene ahorita. No tenemos que afanarnos por el día de mañana, que cada día traiga su propio afán. ¿Por qué nos preocupamos de mañana, lo que va a suceder o dentro de un mes? Tenemos que cuidar el siguiente paso. Por supuesto que no se me malentienda. Creo que tenemos que ser previsores y revisar el futuro, el posible futuro y tener precaución. Pero desde el punto de vista espiritual, tenemos que ser conscientes de que lo más importante ahorita es el siguiente paso. ¿Hay planeación? Sí. Pero cada planeación tiene un paso. Y la Biblia dice, lámpara es a mis pies. La lámpara cuida el siguiente paso. Y tiene una gran intención de fe. El siguiente paso. Ha habido gente que habla conmigo y me dice que no sé qué va a pasar en un año, pastor. No, pues yo tampoco. ¿Pero qué le preocupa lo que va a pasar en un año? ¿Sabe lo que le va a pasar mañana? ¿Sabe lo que está sucediendo el siguiente paso? No tenemos la menor idea. Nos afanamos tanto por el futuro que descuidamos el presente. Ponemos tanta atención en las cosas que vienen adelante y descuidamos el siguiente paso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber el siguiente paso? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué tenemos que hacer para el siguiente paso? ¿Cómo tenemos que atender el paso siguiente? Pues a través de la palabra. ¿No le ha pasado que ha tomado una decisión sin consultarlo con el Señor y sin leer la Biblia y se ha equivocado? Yo sí.
¿No ha pensado que su propio juicio de las cosas, su propia capacidad, su aparente conocimiento de la planeación estratégica le ha hecho equivocarse en el siguiente paso? ¿No se siente usted suficientemente capaz para saber con toda la sabiduría del mundo que yo tengo todo bajo control y el siguiente paso está bajo control? ¿Y se equivoca? ¿No usted cometió el error de educar a sus hijos con su propia sabiduría pensando en que estaba haciendo lo mejor y los pasos que dio no fueron consultados ni con la Biblia ni con el Señor y ahora sus hijos están extraviados y no quieren saber nada de Dios? ¿No ha tomado malas decisiones del siguiente paso por pensando en que su sabiduría era suficiente y el conocimiento que tiene del mundo era suficiente y que usted era autosuficiente y capaz de caminar pensando en su propia capacidad de decisión? ¿No se ha equivocado? Sí. Porque el siguiente paso no tiene que ser regido por mi capacidad evaluatoria o evaluativa, como se diga, del mundo y de mi conocimiento. No tiene que estar sometida a mi gran estudio y preparación. No es lo mismo manejar una empresa que manejar la vida espiritual. Para manejar la vida, para el siguiente paso, es imprescindible la palabra. Es la única que alumbra el siguiente paso. No el consejo de los sabios, no la capacidad que yo tengo para tomar decisiones, no una programación neurolingüística, no una capacidad de aplicación estratégica. La palabra. Esa alumbra el siguiente paso. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y la gran cantidad de errores que hemos cometido han sido porque no hemos consultado la palabra. Cuando consultamos la palabra, decimos, caray, yo ni sabía que eso decía la Biblia. Recién hablé con alguien hace poco y le decía, mire nada más lo que dice la Biblia al respecto de su problema. Porque me dice, pastor, ¿qué hago? Pues yo no sé qué tenga que hacer, pero lo que dice la Biblia, y abrí la Biblia y ahí estaba un pasaje. Me dijo, ¿de veras? Pero es como si pero es exactamente lo que debo de hacer. Dice la Biblia lo que debo hacer. Pero como no se consulta la Biblia, uno anda dando tropiezos por todos lados. Y cuando viene uno a la palabra, se encuentra con que de veras, eso dice la Biblia. El domingo pasado predicaba yo de 2 de Timoteo 3:17. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Porque la Biblia enseña. Además, redarguye. Nos regaña, pero corrige. ¿Cómo puede corregir la Biblia si no la leemos? ¿Cómo puede enseñar la Biblia si no la leemos? ¿Cómo puede redarguirnos el Señor sin que leamos su palabra? ¿Cómo alumbramos el siguiente paso si no leemos la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. Alumbra el siguiente paso. En esa decisión que tiene que tomar tan importante, en esa aflicción que tiene tan severa, en ese punto histórico en el que se encuentra ahorita, no se preocupe de lo que va a pasar el año que entra. Preocúpese de lo que va a ser de inmediato. Y lo que va a ser de inmediato, casi estoy seguro de que si usted consulta con la palabra, le va a dar luz acerca de lo que debe hacer. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando nosotros tenemos la lámpara que alumbra el siguiente paso, entonces se va abriendo un mundo de luz alrededor de nosotros y podemos entonces a través de esta memorización de la Biblia, a través de esta lectura de la Biblia, casi en cada circunstancia saber lo que tenemos que hacer. Y lo que provoca es que es lumbrera a mi camino.
porque empieza siendo lámpara y vamos consultando la palabra constantemente y vamos escudriñándola con cuidado, vamos cuidando el siguiente paso y cada vez vamos sabiendo más y vamos entonces teniendo un panorama más amplio. Y si antes no sabía qué hacer en alguna cosa, ahora que la sabe, ya tiene el conocimiento y cada día que se presente la misma situación ya sabe qué hacer. Y entonces la palabra es lumbrera a su camino. Luego entonces no hay posibilidad que usted quiera dejar la palabra para alumbrar su camino. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz. Andar. Para andar en Cristo como nueva criatura, para andar por el Espíritu, para andar como es digno, no se requiere de muchas ganas, se requiere de la palabra. Échele todas las ganas que quiera. Si no consulta la Biblia, no le va a resultar en absoluto. No se trata de ganas, se trata de estudiar la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oremos. Señor, pues de veras el mundo está lleno de obscuridad, hay gran niebla, nos confunde, nos ciega. No sabemos qué hacer, pero no nos vamos a afanar por el mañana. Que cada día traiga su propio afán. Padre, ¿cómo tomamos el paso siguiente? ¿Qué sigue? Bueno, pues tu palabra es nuestra lámpara. Alumbra nuestros pies para no tropezar, para no caer. Porque si queremos alumbrar en el futuro, el presente inmediato nos va a hacer tropezar y no vamos a llegar a ese futuro. Padre, muchas gracias, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos para atesorar esta verdad y estar constantemente consultando con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.